Muy bien, mis queridos telamigos. Vamos a orar un momento. Es que estos temas son tan álgidos, tan difíciles y la comprensión es pedirle al Señor que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros en este momento. Ven, Espíritu Santo, sobre los que nos están viendo, oyendo, sobre los camarógrafos, sobre los equipos, sobre este lugar en este momento. Con la sangre de Jesús la sellamos en este día, Señor, y pedimos la fuerza del Espíritu Santo, Señor, para que venga sobre nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. Aleluya. Cuando a Lucía, el historiador William Walsh, en 1945, Lucía, la vidente de Fátima, le preguntó cuál será el último castigo que Dios tiene para el mundo. Y dijo Lucía, el comunismo. Después, años después, 1962, en esa 2500 aparición de Garabandal, le preguntaba una Conchita, la vidente Garabandal, sobre el castigo. Y la niña más pequeña respondió el comunismo y Conchita le dijo, cállate porque eso hace parte del secreto. Y no muy lejos, uno pone en la Biblia el dragón rojo, en el libro del Apocalipsis. Vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, o sea, un rojo púrpura, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y dice que esa bestia desapareció. Me asombré grandemente de verla, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y la bestia, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y ya no es. La perestroika, pensamos que el comunismo se ha caído ingenuamente, y ese resurgimiento en Venezuela, en América Latina, esa lanzada que empezó Fidel Castro a través de santería y de brujería y de satanismo, como lo vamos a ver muy claro en los programas del sábado y el domingo. Vamos a ver, a entender. Se maravillaron de ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Reaparecerá. Están implicando al presidente Putin ahora con los correos en los Estados Unidos para las elecciones y la intervención de China, que volvió a reelegir a su presidente. En el comité, en el Gosplan, ahí donde se hace toda la reunión de ese gran evento chino que aspira a ser la primera potencia mundial, y militarmente yo creo que lo es, como lo es Rusia también, a ocultas, a escondidas. Vamos a seguir un poco con el tema de lo que ha venido sucediendo en Colombia y lo que se está fraguando en Colombia también. Y tenía razón el presidente Uribe y algunos de vaticinar todo esto que está sucediendo y lo que nos están colando, nos están metiendo, y que quieren blindar lo que están haciendo, y lentamente no pudieron hacerlo a través de la guerra, entonces lo van a hacer a través de otros medios, como ya lo entendimos en los 2 programas anteriores, que posteriormente vamos a repetir. Muy bien, bienvenido Juan de Jesús. Querido colega, aquí vamos a hablar de este tema, de toda esa trapisonda, de todo ese engaño en que hemos sido sometidos en los últimos años a través de uno de los cuernos de la bestia, que son los medios de comunicación, algunos de los cuernos al servicio de la bestia escarlata, que es el dragón rojo del Apocalipsis. Sigamos con el tema, que me parece muy interesante. Muchas gracias, doctor Rafael, por invitarme. Para mí es un placer estar con ustedes, queridos televidentes. El tema del marxismo o el comunismo, pues, es bastante álgido, ¿no? Bastante extenso. No podríamos quedar hablando aquí meses sobre todos los, digamos, lo que fue el comunismo en el periodo de 1917 a 1991. De la Revolución Bolchevique. De la Revolución Bolchevique, sí. Yo creo, quiero hacer un paréntesis antes de adentrarnos en estos temas sobre la realidad colombiana. Hacer una alusión, por ejemplo, al gobernador de la comunidad indígena
en el Cauca, en el resguardo Catrú, y también a los asesinados en el Alto Baudó, en el Chocó. En el proceso de paz que se está dando con el ELN, yo no entiendo. Tal vez soy poco tolerante, será, pero no entiendo cómo asesinan a un gobernador porque supuestamente dicen que era amigo del ejército. Y después entonces dicen, sí, fuimos nosotros, qué vergüenza, qué pena. Y en eso queda. Ayer decía una radio local que habían asesinado a 3 campesinos en el Alto Baudó, en el Chocó, y que también había sido el ELN, y están en proceso de paz y en un cese de fuego. Ustedes, televidentes, pues reflexionarán sobre lo que está pasando. Otra cosa que me llamó la atención fue la salida de los campos estos donde están ubicados los de las FARC, la salida del Paisa, alias el Paisa. Cuando regresó, pues entonces decían que estaba haciendo un camino ecológico, ahora se nos volvió ecólogo. Ah, se volvió ecologista. Sí, ecologista. Un posgrado en ecología. Sí, entonces, después de haber devastado el país, pues, y haberlo destruido por completo, claro. Sí, no se sabe qué es lo que está pasando. Otra cosa que también me ha llamado la atención es el caso de la revocatoria de Enrique Peñalosa. Fue muy rápido la aceptación del Consejo Nacional Electoral de la revocatoria para el alcalde Peñalosa, mientras que cuando estuvo Petro no se logró hacer. Hubo un impedimento, otro impedimento, y ahora fue rapidísimo. Ustedes lo reflexionarán. El otro punto que me llamó la atención fue el proyecto de despenalización del cultivo de cocaína. De coca, más bien, coca, pues la cocaína ya cuando está procesada. Lo que yo veía era un desconocimiento incluso del mismo jefe de Estado, porque al parecer ni siquiera se había leído el proyecto. El que sí se lo había leído era el fiscal. El fiscal le dijo, mire, es que eso es incentivar, la despenalización es incentivar el cultivo de coca. Pero ¿cómo van a abandonar el negocio más grande del mundo? ¿No? Y somos los mayores corruptores del mundo, de la juventud, de la familia, mayores destructores del mundo. Crecimos de 48.000 hectáreas a 150.000. Parece, 150. Y ahora vamos a crecer más porque el presidente dijo que cómo íbamos a encarcelar a 100.000 campesinos, sí, entonces, que había que despenalizarlos. Pues al despenalizarlos, todos, aunque tengan 10 o 20 o 40 hectáreas, van a tener 3, sí, en teoría, porque en Colombia la ley funciona así. De modo que vamos a promover el cultivo de coca en Colombia. Y yo creo que el presidente sí sabía, no me digas que él, claro que sabía, porque él viene seguramente aupado por la FARC. De pronto, lo que daba la sensación era que no se había leído el proyecto o parecía no haberlo leído, ¿no? Bueno, esas son sí, las farsas que mantiene. Sí, que montan, ¿no? Lo curioso es que se quiere combatir la producción de coca, pero hay una norma o una ley que autoriza la dosis personal como parte del desarrollo de la personalidad. Entonces uno dice, ¿en qué disyuntiva estamos? Después de estos tics, digamos, para que la gente reflexione, porque es bueno, queridos televidentes, que nos detengamos a reflexionar. Ahora sí vamos a entrar en lo que es los métodos del marxismo, del comunismo, sí, ¿cierto? Sí. Alguien decía que Marx no había hablado de comunismo. ¿Cómo no iba a hablar si el libro que escribe con Engels se llama Manifiesto del Partido Comunista, en 1886? 1848. El manifiesto es de 1848, bueno, que lo lanzó desde Inglaterra. Ajá, sí. Bueno, entonces, cuando uno habla del comunismo tiene que situarse en el siglo XX. El siglo XX fue un siglo bastante catastrófico, digamos, a nivel de lo que fue la pérdida de vidas humanas. 2 guerras mundiales. La revolución bolchevique. El la nazismo, revolución del marxismo, de Mao Zedong. Sí. El nazismo. El genocidio en Ruanda, en Camboya, Corea, se me olvidó el otro país. No, que fue muy en la parte de África, pero lo tengo presente ahora. Y estuvo marcado pues también por la tragedia
que se dio en Armenia del genocidio de los turcos o los otomanos contra los armenios, que ellos no reconocen eso. 1 millón de cristianos católicos muertos por los turcos en Armenia, que estaban muy irritados porque el parlamento alemán les reclamó eso y se irritaron mucho en Turquía. Sumado eso al genocidio de los judíos y gitanos por parte de Adolfo Hitler, más el de Benito Mussolini contra los etíopes. Un momentico, judíos, gitanos, homosexuales y católicos. Católicos, sí. Los 4 que Hitler le dedicó. Y también el exterminio, el asesinato de los etíopes por parte de Benito Mussolini, ¿no? Eso entre otras cositas. No, y la guerra de los Hutus y los Tutsis en Ruanda. Claro, eso sí. En Ruanda. Una guerra pues, generada por intereses económicos, ¿no? Garrote y machete, ¿no? Sí. Generado por los belgas, ¿no? Los belgas le dijeron a uno, es que ustedes son más altos, tienen un perfil... Y ustedes deben gobernar. Y ustedes deben gobernar. Esa era una estrategia para generar el conflicto, ¿no? Muy bien, entonces, yo leía un artículo a propósito de esto, de la sociedad que estamos viviendo, para entrarnos, decía, en el comunismo, y en ese artículo decía el periodista, vivimos en una sociedad líquida y llena de personas líquidas, quiere decir que nada es estable, que todo se va diluyendo. Y nos hablaba y nos decía, queremos que nuestros hijos tengan las ideas claras, pero no demasiado, para que no los tachen de fundamentalistas. Queremos que hablen con autoridad, pero no demasiado, para que no los tachen de agresivos. Queremos que sean arriesgados, pero no demasiado, para que no los tachen de locos. Queremos que hablen claro, pero no demasiado, para que nadie se sienta ofendido. Queremos que sean líderes, pero que le caigan bien a todas las personas, a toda la gente. Queremos que sean generosos, pero no demasiado, o sea, que sean limitados. Y nos dice él, si nosotros vemos la historia de Jesús, pues no tiene nada raro porque a él lo trataron de borracho, de comelón, de endemoniado, de endemoniado y de loco. De loco en el Evangelio de San Juan lo tratan como 6 veces. Está, ¿no?, fuera de sí, dicen. Fuera de sí. Y para empezar ya el tema que es apasionante sobre el marxismo y los métodos del marxismo, hay una frase hermosísima de Chesterton. Chesterton se convirtió, escritor inglés, que se convirtió al catolicismo. Exquisito. Exquisito. Tiene un libro de defensa de la fe que se llama Ortodoxia, un libro famoso, y tiene una hermosa biografía de Francisco de Asís y otra de Tomás de Aquino. Filosofía, cuentos, los cuentos de Chesterton, del padre Brown, sí. Esos cuentos policíacos del padre Brown, que son instrucciones morales, son formidables. Chesterton formidable, y tiene un principio teológico que me permite, lo voy a decir: toda teología que vaya contra la Biblia es mala teología. Sí. Bueno. Él era anglicano, ¿no? Y se volvió católico, estudiando seriamente y siendo honesto. Sí. Entonces decía Chesterton, yo fui directamente al Nuevo Testamento y allí, en vez de encontrarme con la suave persona peinada, con la raya en medio, bien organizado, y con las manos implorando, me encuentro con un ser extraordinario, con labios de trueno y actos de bárbara decisión que derrumba mesas, ahuyenta a los demonios. Haciendo referencia a la personalidad decisión, la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, y cómo es necesario tomar yo creo que ahora en este tiempo es necesario tomar una postura, o soy de aquí o soy de allá. Aquí en Colombia se ha dado algo raro, o sea, si uno disiente de este proceso de paz, entonces es una persona que está contra la paz. Sí, y le dice, hay un término, no hay un término acá, de derecha. ¿Sí? Entonces parece como si la derecha fuera mala y solo los de la izquierda son buenos. No, y como si fuera la única opción. Mira, hay una cosa que me gusta de Ortega y Gasset, que dice: ser de derecha o ser de izquierda es una de las tantas maneras de ser imbécil, decía Ortega. Uno puede ser cristiano, no ser de derecha ni de izquierda, sino cristiano. Y en este caminar o trasegar por el comunismo, hay que hablar también de lo que se vive en nuestra iglesia. La horrorosa crisis. La horrorosa crisis, es evidente. La Virgen la dio, ¿no? Sí, claro.
Cuando uno ve los análisis, las interpretaciones, la exégesis, pues pareciera que quienes la hicieron se decidieron por un grupo. Entonces hay una cita de una de las cartas de San Pablo, donde le dice a uno a los miembros de tal iglesia, pues no digan que ustedes son de Apolo, que los otros son de Pablo, porque Pablo ni Apolo murieron no murieron por nosotros, ni de Pedro. Pasa igual. Entonces parece que algunos son de Karl Rahner, algunos son de von Balthasar, algunos son de Hamskün, de Boff, algunos son de Boff, de Gutiérrez, algunos de Gutiérrez, de Bullman, y de John Sobrino. De John Sobrino. Y de unos cuantos herejes más. Y otros. Vamos a hacer un paréntesis un momento. Muy bien, Juan de Jesús, sigamos que está muy interesante el tema. Bueno, entonces ya entrémonos Bueno. en el tema central que son los métodos del comunismo. El comunismo es claro que existió antes que el fascismo y antes que el nazismo. Y lo curioso fue que sobrevivió a todos ellos. 1914, 1991, porque para los televidentes, pues ese proceso de la revolución triunfó en 1917, pero ya se había iniciado en 1902, 1905 por ahí, y triunfa en 1917. Y de allí pues lleva todo eso, este trecho larguísimo. El asesinato de Trotsky fue antes del 17 o después, sí. No, después. Después, Trotsky muere en México, ¿no? Sí. Muere en México, él viene, se le exilia en meten México. con un hacha, ¿no? En la cabeza. Sí, lo mataron con un hacha. Sí. Claro, porque él estuvo en todo el triunfo de la revolución bolchevique en 1917. Y fue más moderado. Más moderado, porque en 1922, 24, si no estoy mal, muere Lenin y asume bárbaro que es Stalin, ¿no? Bueno, que era un campesino georgiano y lo demás. Bueno, entonces, unos puntos claves. Cuando uno se pregunta qué es el comunismo, pues tiene que hacer una diferencia entre la teoría y la práctica, entre el comunismo ideal y el comunismo real. Si nosotros nos detenemos y hacemos un análisis de la historia, pues se puede hablar de un comunismo ideal, lo vemos ya en la República de Platón. Platón cuando plantea una sociedad ideal, una sociedad donde reinará la justicia, donde las personas o la sociedad, los dirigentes no sean corrompidos por el dinero ni por el poder, y donde la razón y la sabiduría pues sean los que van guiando al Estado, o más bien a la ciudad, cuando se habla de ciudad-estado, hacia la perfección, a la polis, ¿cierto? Eso digamos que es un comunismo ideal. Luego aparece el Renacimiento, pues tres utopías, el doctor Rafael las debe conocer. Tomás Moro, que es la utopía, en 1530 más o menos. Aparece también la de... Mártir católico, ¿no? Sí, la de Tomás Campanella, que es la ciudad del sol. Sí. Y la de Francis Bacon, que es la Nueva Atlántida. Son utopías ideales, más no reales. Especialmente la de Tomás Moro es hermosa, ¿no? La lectura. Sí. Leer la utopía de Tomás Moro. Y es un gran escritor y un católico. Está escrita desde un enfoque católico, ¿no? Sí. Donde se plantea mucho la misericordia, la bondad, Moro respeto. era un hombre muy inteligente. Sí. Bueno, pues podríamos hacer varias anécdotas de Moro, ¿cierto? Bueno, y hay más chistosos. Cuando le iban a asesinar, a decapitar, uno de los generales le dijo, o uno de los oficiales... El capitán de guardia. El capitán de guardia le dijo, Sir Moro, ¿lo ayuda a subir? Le dijo, Sir, ¿lo ayuda a subir? Y dijo, no, capitán, porque tendrá que ayudarme a bajar. Claro. Sí, muy él tranquilo. Tiene humor hasta el último instante. Sí. Bueno, entonces, ya tenemos claro, diferencia entre el comunismo, o sea, entre la teoría y la práctica. El comunismo ya marxista, pues es práctico, un comunismo práctico. Y es un comunismo real. Ahí pues entonces podemos hablar de Lenin, de Stalin, de Mao Zedong, de Ho Chi Minh y del maravilloso Castro, Fidel Castro. Idolatrado por muchos. Yo no sé por qué lo idolatraban. Tal vez porque llegó a Cuba el estado de represión en la que siempre vivió. Debe ser por eso, ¿cierto? Y entonces la gente lo veía como el gran liberador.
Alguien decía que el perro cree que cuando le cambian de lazo cambia de amo. Porque cambiarle de lazo, o más bien, que cuando se cambia de amo, pues sencillamente se le cambia de lazo. ¿Sí? Pero igual sigue siendo esclavo. Y Castro, que era sacerdote palero, ¿no? Era satanista. Muy bien. Lo importante del comunismo es, aquí podríamos hablar mucho tiempo. Hay unos registros hermosos después de que se cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde aparece unas cosas macabras. Cuando uno lee sobre el nazismo, pues el nazismo es un pálido reflejo de lo que fue la dictadura en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es un oprobio. A lo largo del programa lo vamos viendo. Lo que hay que tener claro es que el comunismo pues, es un sistema que se fundamentó en la represión sistemática, con momentos de terror, y el terror pues, era implantado como una forma de gobierno. Usted obedece. En los archivos se ve como quien, esa típica frase que se utiliza mucho en Venezuela, de los líderes, aquellos revolucionarios de Venezuela, donde llaman a los que disienten de ellos de contrarrevolucionarios, enemigos de la revolución. Ese es un discurso viejísimo. Por ahí más adelante les leo una cita de Stalin, donde pareciera que Maduro la toma literalmente. Literalmente, es el mismo sistema. Ahí se hablan de las cartillas de racionamiento, que también son el documentico donde las personas les daban cierto tiempo o la posibilidad de adquirir ciertos alimentos. Y van a conocer ustedes también cómo hubo gente que murió de hambre. 1932, 1937 fue una época donde digamos que el hambre era un método sistemático. O sea, se hacía que la gente se muriera de hambre. Ahí podemos hablar, ustedes pueden leer sobre el termidor. El termidor es la muerte, el método que aplica Stalin sobre los ucranianos y lo deja morir de hambre. Ellos mueren de física hambre y inanición. En Corea del Norte murieron 2 millones de personas de hambre. Por aquí tenemos ahora unos archivos, unas lecturitas, donde damos algunos registros, ¿sí? Entonces, primero, claro, es que es un sistema con una represión sistemática, donde se elimina cualquier posibilidad de disensión, o sea, de criticar el sistema. No es posible eso. No nos olvidemos también que los bolcheviques también se llamaban socialdemócratas rusos y después se denominaron comunistas. Y también después de que triunfa la revolución bolchevique en 1917, pues se erigieron al pie del Kremlin digamos que eso era como una estatua de los que ellos consideraban precursores. No lo digo yo, lo dicen los registros, que eran Tomás Moro y Tommaso Campanella, o sea, los que habían escrito los libros sobre la utopía o el comunismo ideal. Ellos pues inventan unos métodos, ¿cierto?, de control. Lo primero que se inventa es una policía que se llama la policía checa, la checa se llama, checa. En ruso se pronunciaría Chesvichaynaya Komissiya, ¿cierto? Se traduce como comisión extraordinaria, que fue la primera de las organizaciones de inteligencia política. Hoy es la policía política soviética, claro, creado en 1917. Luego se crea otra, digamos que se perfecciona esa policía política y se le dan las siglas de la GPU en 1922. En 1924 pues ya toma el nombre de la KGB, que es el Comité para la Seguridad del Estado, por sus siglas en ruso, ¿cierto? Digamos que es una policía dedicada más bien al espionaje, y como en esos sistemas de izquierda, siempre la policía política, pues es la policía que está siempre fiscalizando, fisgoneando, a ver quién es contrarrevolucionario, y entonces la policía es enorme, ¿cierto? Los miembros de la policía. Para continuar con esto, con el comunismo. Y terminan destruyendo la confianza de unos por otros, las familias. En Cuba y en la Alemania Oriental nadie podía hablar con un primo o con un hermano porque no sabía si lo iba a traicionar o pertenecía a la policía secreta. Me contaba una señora muy querida, católica, casada con un general cubano, que en su propia cuadra no había posibilidades de diálogo político porque nadie sabía quién lo iba a traicionar. Es imposible.
Ignacio Silone, uno de los escritores, dice, las revoluciones como los árboles se conocen por sus frutos. Y aquí yo cuando reflexionaba sobre este tema, hay una lectura muy hermosa también de nuestro Señor, ¿cierto? En Mateo, creo que es Mateo 16, así como dice Silone, que las revoluciones se conocen por sus frutos, nuestro Señor tenía una cita y decía, o hacéis bueno el árbol y bueno su fruto, o hacéis malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Esa es la frase similar a lo que plantea Silone sobre las revoluciones. Una de las cosas fundamentales del sistema comunista es la elección del crimen en masa como un sistema de gobierno. Si hay un libro extenso sobre todo lo que sucedió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se ven todas estas tácticas o estas prácticas, más bien esos métodos utilizados por estos gobernantes, ¿cierto? Lo claro es que ningún sistema de esos donde se implantó el comunismo, pues fue ajeno a estas prácticas. Ni la Corea del Kim Il-sung, que ahora tiene su hijito, el niño que juega con la vida de las personas o con armas nucleares como si fueran juegos de video, ni el Vietnam del llamado Tío Ho era uno de los líderes de Vietnam, ni la Cuba del venerado Fidel Castro, ni la Etiopía, ¿se acuerda, doctor? La Etiopía también estuvo gobernando por Mengistu. Mengistu, un tipo salvaje, ni la Angola de Neto en Angola, que era muy amigo de Castro, porque ahí estuvieron también los militares cubanos. Ahí fue donde consagraron a Castro sacerdote palero, en Angola. En Angola. Yo vi las fotos, el ejército estuvo ahí metido, involucrado, ¿no? Y se acuerdan también en Afganistán, el señor Najibullah, que también era de pro-ruso, ¿no? Pro-ruso. En conclusión, pues son crímenes que podemos decir no fueron sometidos a la historia, ni a un análisis moral ni real, porque siempre se mantuvo oculto durante mucho tiempo, ¿cierto? Una de las cosas que deben tener claros los televidentes es que cuando se habla del comunismo ellos hablan también de una democracia, pero es una democracia popular. Escuchen a Maduro. Y lo disfrazan con el nombre de democracia. En Venezuela yo no entiendo cómo los gobiernos de Latinoamérica no hicieron nada. El señor hizo cesar la Asamblea Popular, o sea, todos los senadores que habían sido elegidos, nombra una asamblea propia, desconoce toda la Constitución, y el señor a toda hora está diciendo que es una demostración de la democracia más perfecta, así lo decía. Cuba tiene un parlamento que es 100% comunista y no se le permite votar sino a los comunistas, y lo llaman democracia. Democracia. De esto no podemos, de este sistema, pues no nos podemos olvidar de un genio, que fue terrible en lo que fue en Asia, Pol Pot. Pol Pot, en Camboya. Pol Pot en Camboya mató la cuarta parte de la población. Y los dejó muriendo de hambre a todos. Primero eliminó a los que consideraba él que eran traidores contrarrevolucionarios. Luego eliminó a los que hablaban una lengua extranjera, entonces los que hablaban francés e inglés, porque dijo que también eran espías. Luego terminó porque dijo la revolución no triunfa porque es que aquí hay gente que no acepta la revolución, y terminó eliminando los artistas, los pintores, los escritores. Finalmente iba a eliminar empezó a eliminar a los ancianos porque veía que eran personas que ya no le generaban ningún beneficio. Al fin intervino un gobierno, ¿cierto? El gobierno de su frontera, y fue el que hizo posible que cesara toda esta masacre que había generado pues este genio, también educado y muy amaestrado por Cuba, ¿no? Carnicero de Camboya, sí. Fidel Castro tuvo una influencia satánica y funesta, ¿no? Llegó allá a Pol Pot, llegó a Angola y se extendió increíble un solo sujeto, pues, con la ayuda del demonio, ¿no? Sí, llegó a Venezuela, Ecuador, Bolivia, y quieren perpetrarse en el poder con el nombre de democracia, van haciendo reformas y se establecen ahí perpetuamente como emperadores y como reyes, pues. En los registros que hay de la KGB, o más bien los que después se descubren después de que cayó el sistema
entre comillas, Sí, cayó, sistema sí. socialista en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues se habla de fusilamientos, de horcas, de ahogamiento, de apaleamientos, y en algunos casos se utilizaba el gas. Los pogrom a los judíos, ¿no? Cómo los mataban en la Unión Soviética y esos campos de concentración impresionantes en Siberia, en todas partes. Ahora los gulag. Los gulag. Era una cosa espantosa. En los registros se habla en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 20 millones de muertos. Entonces hablábamos de unas cifras de muertos en los países donde se instauró el sistema comunista. Y asesinados. Asesinados. En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 20 millones de muertos. En China, 65 millones de muertos. Sin contar los de la guerra. Sin contar los de la guerra. Sí. En Vietnam se habla de 1 millón de muertos registrados, ¿no? Registrados. En Corea del Norte, de 2 millones de muertos. En Camboya, 2 millones de muertos. En Europa Oriental, 1 millón de muertos. En América Latina se habla de 150.000 muertos. No. En África, 1.7. Esos son los registros que están pues, aceptados, ¿no? 1.7 billones de muertos. En Afganistán, 1.5 millones de muertos. Y en otros lugares. Colombia, uno ve todo lo de la FARC y es muchos más muertos. Bueno, lo que ha habido en Colombia. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Muy bien, hermano Jesús, sigamos. Cuando uno revisa estos archivos, se remite mucho a la, no sé si el doctor Rafael, si es el libro de Daniel o el Apocalipsis, donde habla de la bestia que lo devora todo y que lo que no se lo consume se lo pisa con los pies. El libro de Daniel, sí, ¿cierto? capítulo 7, sí, Sí. las 4 bestias, Ajá. claro. De la bestia que pisotea todo. Cuando uno lo ve, pues es un reflejo. Nuestra Señora, la Virgen María, lo ha dicho que cuando le habla al padre Gobi, le habla de la bestia roja como el comunismo y de la bestia negra como la masonería, ¿no? Y entonces es oprobioso, o sea, cuando ojalá ustedes, televidentes, pudieran leer esos libros de los registros, o sea, no son suposiciones, sino registros ya, después de 1991, cuando se empieza a conocer todas estas barbaridades, estos horrores que se cometían en lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se llamó también la cortina de hierro. La cortina de hierro era porque pues, colocaban alambrados, porque estaban en un paraíso, pero para que la gente no se saliera. Yo no entendí nunca cómo si uno vive bien en un país, tiene que mantenerlo a la fuerza. Y, o sea, ¿se mantiene o se mantiene? Es el método típico. Ustedes pueden escuchar en ese discurso de Maduro la frase pisoteada siempre de la democracia. Todo es democrático. Es mentira que la gente se está muriendo de hambre. Dice Maduro que por lo contrario, han ido ahora, yo no sé a qué van a Venezuela, 6 millones, dice él, de colombianos a buscar bienestar en Venezuela. Es la mentira. Decía Lenin que la ética del partido era... No, que la ética es lo que le conviene al partido. La ética de los comunistas es lo que le conviene al partido. Usted puede decir lo que quiera. Por eso aquí hay un presidente que nos ha dicho que yo hago lo que me da la gana, ¿no es cierto? Sí. Es lo que le conviene al partido. Bueno. Hay una serie de comentarios sobre todas estas situaciones en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y estos comentarios lo que le permiten a uno ver es que había un distanciamiento entre política y ética, un divorcio total. O sea, el objetivo era mantener el poder, pasara lo que pasara. Entonces se ve cómo se utilizaron métodos para exterminar a los opositores. Se hablaba de una manera despectiva, los campesinos, pues en Rusia, los campesinos que tenían sus posibilidades, se llamaban los kulak. Entonces se hablaba de exterminar a los kulak, o sea, exterminar a los campesinos. En unos registros se demuestra cómo fueron eliminando los trabajadores. Lo más paradójico es que yo siempre le he dicho una verborrea. Ustedes escuchan siempre, o sea, primero, los discursos son por la igualdad y el bienestar social. Y los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Ese es el discurso siempre.
y siempre recurren. Entonces, es un sistema que se fundamenta mucho en la emotividad, en la emoción. Cuando uno ve esto, pues es un discurso que está dirigido a las clases menos favorecidas. No, y ¿sí? por eso en esa ansia de justicia de los jóvenes le cala a los universitarios, a los jóvenes, cuando los profesores le insuflan esa teoría de justicia, de libertad, de igualdad. Entonces les llega a los jóvenes y creen que realmente el comunismo va a ser la panacea, ¿no? Y no estudian la historia ni estudian los acontecimientos históricos del pasado. Por eso decía Kennedy que desconocer la historia es desconocer y volver a repetir los errores, ¿no? Y los repiten, los pobres jóvenes reciben toda esa, los alimentan con eso y después los jóvenes terminan involucrándose en ese partido socialista o comunista o como lo quiera llamar, en esa democracia popular. Democracia popular, lo llaman y ellos. terminan siendo cómplices y terminan siendo asesinos más tarde, porque los van involucrando, adoctrinándolos. Yo he conocido un médico con 2 posgrados cubano que estaba convencido, porque desde niño lo cogieron en la escuela a los 5 años y empezaron a adoctrinarlo, y es lo único que él tiene en su cabeza. Sí. Uno de los miembros de este partido, del Comité Central, Todorok dice, además, la sociedad comunista priva al individuo de sus responsabilidades. Son siempre ellos los que deciden, haciendo referencia a cómo se niega la posibilidad de formar parte. O sea, primero se vende la mentira, que es la dictadura del proletariado, o sea, el ascenso al poder de los trabajadores, pero se limita a un capitalismo de Estado, un pequeño grupo que se apropia de los bienes del Estado. Con K se llamaba la nomenclatura. La nomenclatura. Dice él, ahora bien, la responsabilidad es un fardo que a menudo resulta pesado de llevar. La atracción ejercida por el sistema totalitario comunista experimenta inconscientemente en los individuos el deseo de que los demás decidan por él. Y dice Todorok, lo que se ve en estos sistemas es un miedo a la libertad. Y hace referencia, o se puede hacer referencia más bien, a ese texto que escribía Erich Fromm sobre el miedo a la libertad. Entonces, dice Todorok, lo que se acostumbra en la sociedad comunista es que los demás decidan. O sea, en otras palabras, está diciendo, me convierto en un parásito. Como no proyecto mi vida, sino que el Estado es lo que me proyecta. Como el Estado se convierte en la única empresa que genera bienestar, el Estado genera la sensación de que yo realmente pues tengo un bienestar porque me dan, digamos, me mantienen, ¿cierto? Me mantienen, o sea, me permiten estar sobreviviendo. Entonces se cierra la posibilidad a un desarrollo de la personalidad. Una de las cosas terribles de este sistema es la eliminación de la individualidad, porque siempre se habla de masas, por todo lado. Ustedes escuchan siempre la revolución de las masas. ¿Ustedes se acuerdan del discurso de Petro? Cuando le iban a hacer revocatoria en esa alaraca que formó en la Plaza de Bolívar, y el discurso era ese. El discurso es, yo llego al corazón de la persona, llego a la emoción, y creo que realmente quien está enfrente, porque es un populismo, los entendidos, los que han registrado toda esta historia de lo que fue el sistema comunista de 1914 a 1991, pues dice, esto es un comunismo con unas armas que son la represión, que son la desaparición, porque no lo digo yo, lo dicen los registros, hablan de cómo desaparecían, incluso en unos registros, si es posible leerlo más adelante, se habla de cómo fueron exterminados los alemanes cuando se tomó, en la Segunda Guerra Mundial, se entró a Alemania, cuando fue derrocado Hitler. Entonces estos capturados fueron llevados a campos de concentración. Es muy típico en estos sistemas, y hay unos innumerables registros donde hablan de los innumerables campos de concentración donde se llevaban a las personas y morían de hambre. Muy parecidos. Los Gulag. Los Gulag. Sí. Yo no sé si el doctor Rafael ha leído Recuerdo de la Casa de los Muertos, de Dostoyevsky. Dostoyevsky también, no. En la memoria o Recuerdo de la Casa de los Muertos, Dostoyevsky habla, también estuvo ahí, ¿cierto?, en el gobierno de los zares, antes de la revolución bolchevique, pero uno, o sea, palidece esa situación que vivió Dostoyevsky en la parte de Siberia a lo que fue después. O sea, fue terrible, fue macabro, ¿sí? Es terrorífico lo que hacían sobre todo los directores o los capitanes de estos campos de concentración, que después se llamaron los Gulag.
Ahí estuvo un gran Regular, escritor, sí. Alexander Solzhenitsyn, Sí, el que que destapó eso, el premio Nobel de... el premio Nobel de Literatura, sí, después de que se cayó el sistema comunista. Pues, destapó eso y le costó dolores de cabeza, le tocó ir a vivir a Occidente, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí. Ahora, claro que no podemos dejar de decir que hubo cosas salvajes que hizo el capitalismo con ellos. Ah. Los bombardeos de napalm en Vietnam, Sí, todavía las consecuencias en la población, sí. Es una cosa oprobiosa lo que Estados Unidos hizo con ellos en esos tipos de bombardeos y esos incendios de napalm y esas cosas tan terribles. Sí, Dejaron... pero que no se crea tampoco que es que estamos haciendo una defensa del capitalismo, diciendo que el capitalismo es generoso. No, lo que queremos es llamarle atención. Podríamos hacer también un programa sobre todo lo que ha hecho el capitalismo. Sí, el capitalismo. Incluso en Vietnam hay un lugar de cuidado de niños que son hijos de papás que sufrieron los efectos del gas naranja, la gente naranja, y como hay niños que tienen unas malformaciones genéticas espantosas, ¿no? Porque y el nazismo, el nacionalsocialismo y el capitalismo. Sí, tiene y lo que hizo el capitalismo manchesteriano, el de Inglaterra, espantoso. Sí. Pero ya hablaremos en otro programa. En otro programa. Sí, porque algún televidente podría decir pues, que siempre se mire la parte negativa del socialismo de la izquierda, pero no la del capitalismo. Claro, es mucho más cruel el comunismo, ¿no? Sí, porque es que el comunismo restringe todo tipo de disensión, de libertad, masifica a las personas, las convierte digamos que en una gran masa que es muy fácil de manipular. La bestia escarlata que era y ya no es, pero volverá a ser, lea Apocalipsis 17 y usted va a ver también. Y la caída de la Gran Babilonia, la del capitalismo, en Apocalipsis 18, van a ver las dos ahí. Ambas tarde o temprano van a desaparecer, capitalismo y comunismo, porque como decía el gran Papa bueno, Juan XXIII, el Evangelio sigue sin estrenar, no lo hemos podido estrenar. El padre Alfredo Sáenz dice que va a haber un contubernio ahí entre el capitalismo y el para elegir el gobernante mundial. Sí, o sea, dice que la atracción de este señor que va a aparecer, porque tiene que aparecer, es un hecho real, es un hecho bíblico. En el nuevo orden mundial. En el nuevo orden mundial, entonces dice lo que va a hacer es una confluencia entre el sistema capitalista y el sistema comunista. Para gobernar el mundo, para simpatizar con todos. Claro. Empatizar con todos. Sí. Hay un texto muy hermoso. Padre Sáenz es uno de los hombres más inteligentes del mundo. Está en Argentina. Es un hombre especial, ¿no? Es el discípulo del padre de Castellani, ¿no? Que hace un análisis muy sencillo del Apocalipsis y de lo que está la situación actual de la sociedad. ¿Cierto? Tiene una visión profética. Lenin pues, dice en uno de sus discursos lo siguiente. Dice, esta justicia revolucionaria de clases, el poder de los soviets ha actuado como tendrían que haber actuado todas las revoluciones proletarias. Ha destrozado claramente la justicia burguesa, instrumento de las clases dominantes. Los soldados y los obreros deben comprender que nadie los ayudará si no se ayudan a sí mismos. Si las masas no se levantan espontáneamente, no llegaremos a nada, a menos que apliquemos el terror a los especuladores. ¿Cuál es el terror? Dice él, una bala en la cabeza. Vamos a hacer un paréntesis un momento. Bueno, llegamos, nos quedan 5 minutos, ¿no? Hagamos una síntesis para que en el próximo programa podamos continuar con este tema tan duro, tan difícil, pero tan interesante, y podamos hacer la oración final. Sí, hay una cosa que no podemos dejar de mencionar, son los campos de concentración. Hay uno que es muy importante, el campo de Zablisky, si no estoy mal, bueno, pues lo miramos en otro próximo programa. Y en estos campos de concentración, pues sencillamente se habla de todas las atrocidades. El campo de concentración es el campo de Sivlak. Entonces hay unos registros de 1941 donde se habla de todas estas atrocidades, de los fusilamientos,
de cómo utilizaban la inanición, o sea, someter a las personas para que murieran de hambre como un método, el ahorcamiento, algunos los dejaban morir de frío, y se proponía como método eso, o sea, dejemos morir aquellas poblaciones que son contrarrevolucionarias. Yo creo que es lo que está haciendo Maduro, ¿no? Entonces hagamos que mueran de hambre, pero si nos dicen que está sucediendo eso, entonces vamos a negarlo totalmente y vamos a decir que son calumnias de los opositores y calumnias de los procapitalistas. Eso es lo que siempre se ha manejado. Y usaban otra cosa terrible que era esconderle la familia y asesinarle la familia en parte, llevarse la familia a otros campos. Las deportaciones. Yo leí un libro de una gran profesora que estuvo en 5 o 7 campos de concentración y nunca la acusaron de nada y nunca supo por qué la viajaba de un lugar a otro, ¿no? Sí, o sea, uno de los métodos era las deportaciones, por eso el problema cuando se cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los georgianos terminaron por allá en Kazajistán, los de Kazajistán terminaron en Ucrania, o sea, ese era el objetivo, ¿no? Cambiémoslos de acá, entonces llevemos los de Colombia para Argentina, los de Argentina para Nicaragua. Era una manera de controlar, eran métodos terroríficos. Tendríamos que hablar mucho con estos archivos y se llenó de espanto, o sea, las atrocidades que se hacían, pero como el programa es bastante corto, bastante limitado, no nos queda el tiempo suficiente. Seguimos para el cuarto programa sobre el marxismo. Estamos aprendiendo un poco sobre el marxismo, ¿no? Que es terrible y que se nos está colando en América Latina por todas partes y en Colombia a través de unos sutiles orificios se ha colado por todas partes. Vamos a orar un momentico, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de la conversión, que es realmente lo único que vale la pena, porque es lo único que lleva hacia la eternidad. Yo creo que lo único bueno de estas personas que sufrieron tanto es que si le ofrecieron a Dios ese sufrimiento, unieron sus dolores a la pasión de Cristo. Oremos por ellos también. La oración llega en cualquier momento de la historia, adelante o atrás. Pidámosle al Señor misericordia para Colombia, misericordia para los colombianos, pidámosle discernimiento y que el Señor descubra los planes de los malvados. No hemos pedido eso, el Señor lo hace. Y en Colombia ya ha venido empezando a descubrir muchas cosas. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor. Ten misericordia de nosotros, del mundo entero. Ten misericordia de Colombia en estos momentos, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias por todo el bien que nos haces, por darnos la vida, por darnos la oportunidad de estar aquí, por darnos la oportunidad de anunciar y de denunciar, Señor. Y queremos, como decía Juan 23, que algún día el mundo ensaye el Evangelio, Señor. Sabemos que se aproximan esos tiempos más tarde, muy pronto, de los cielos nuevos y la tierra nueva donde reine la santidad, donde la iglesia será pobre, humilde, despojada, imitadora de las virtudes de Cristo, donde no habrá sino una sola religión, donde no habrá política, donde no habrá sino el amor, Señor, que es lo que tanto necesita la humanidad en este momento, para que ensayemos la mejor opción que tú nos dejaste, Señor, el Evangelio, para que el mundo haya justicia y haya paz. Bendícenos, Señor, bendice a Colombia. Consagramos a Colombia al Inmaculado Corazón de María. Nos acogemos a su protección y pedimos su bendición para Colombia en este día, hoy, mañana y siempre, Señor. Bendito seas, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Envía tus santos ángeles sobre nosotros, Señor. Bendito seas. Gracias, Juan de Jesús. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Un gusto estar con usted.